comenzar a grabar, ¿cierto? Ya saben que esto va a ser subido al canal de YouTube, tanto del colegio como el mío particular. Así que, para que puedan disponer después de ese material a partir de más ratito, ¿ya? Lengua y literatura, cuarto medio A, 2021, clase número 7 de el 19 de abril. Parece que estamos bien con las fechas, ¿cierto? Sí, parece que estamos bien 19. Sí, 19 de abril, ya. Que me saltó la duda. Entonces, perdón. Sí, porque hoy día vamos a hablar de lectura, básicamente. Se supone que esta semana, la semana del 19, está, está la celebración del Día del Libro, que es el día 23 de abril. Entonces, durante la semana, se supone hoy día y día viernes, vamos a estar hablando en torno al ejercicio de la lectura como un hábito que tenemos que fomentar. Más allá de que se celebre el libro en sí, ¿cierto? Específicamente a partir de la celebración de dos fechas, creo que son tres, las personalidades, ¿cierto?, que coinciden por su fallecimiento el día 23 de abril. Shakespeare, Cervantes y el Garcilaso de la Vega, si no me equivoco. Entonces son, más allá de eso, obviamente, de la conmemoración de sus obras, más tanto como de las personas en sí, eh, se aprovecha esta instancia de este día en particular para acordarnos de lo importante que es leer, de lo vital que es la lectura, dado cierto, las características de nosotros los seres humanos que permanentemente estamos perfeccionando y buscando, ¿cierto?, ser la mejor versión posible. Bueno, la lectura facilita mucho eso. Lo que vamos a hacer hoy día va a ser en relación a justamente el ejercicio de comprensión lectora. Reconocer y aplicar estrategias de comprensión lectora va a ser nuestra actividad. Básicamente, el propósito es para que nosotros, a propósito de propósitos, la idea es que nosotros veamos cómo se puede aplicar esto eventualmente, no por el tiempo, ¿cierto? Porque la clase está pensada a 1 hora y media, pero lamentablemente no vamos a poder hacer el ejercicio, ¿cierto?, en 45 minutos. Así que les voy a dar como la modelación, más o menos, de cómo se debería hacer las indicaciones para que ustedes puedan replicar este ejercicio, que ya lo hemos estado haciendo en las pruebas, ¿cierto?, de libro, desde siempre, desde que los conozco, ¿cierto?, y en las pruebas que yo le he aplicado a ustedes, tienen esta idea de esta dirección, que se supone que es lo que yo hago como profe de lenguaje, en torno, digamos, a leer una obra literaria. O sea, no los dejo, no les digo ya, que leer el libro y la prueba, ¿cierto? No, hay un proceso de por medio, en la selección, en la presentación misma, porque ahí siempre hay una clase que yo le dedicaba, o más de una, ¿cierto?, que le dedicaba a hablar del libro. Permanentemente le iba también haciendo acotaciones con respecto a la obra, algunos tips, qué sé yo, a propósito del contexto de producción, entre otras cosas. Entonces la obra no se lee simplemente, sino que se analiza todo lo que significa eh, su producción. Y eso es muy importante. Por lo mismo, vamos a conocer, no solamente vamos a reforzar lo que ya hemos visto, ¿cierto? También vamos a conocer otros modelos de comprensión lectora que también son importantes que ustedes puedan conocer para que los puedan aplicar. ¿Ya? Entonces, esto tiene que ver directamente con el objetivo de aprendizaje número 1, que es formular interpretaciones de obras que aborden un mismo tema, problema comparado, ¿cierto? La relación de cada uno, el tratamiento tema, ¿cierto? El efecto estético producido por los textos, ¿ya? Y cómo lo recepcionamos, ¿cierto? También, que es muy importante. Aquí dice, a propósito de la relación de la obra con sus contextos de producción y, por supuesto, de nuestra parte, ¿cierto? El contexto de recepción como lectores, ávidos lectores. Ok. Previamente estábamos revisando justamente esa característica de las obras literarias, que no están en un vacío, no están en un vacío al momento de producirse y no están en un vacío, ¿cierto?, al momento de recepcionarse. Hay un contexto, ¿cierto?, un momento histórico, tanto un momento histórico, digo, en todo el sentido de la palabra histórico, o sea, un momento que está marcado, ¿cierto?, por un tiempo y espacio, específicamente, ¿cierto?, a propósito de eso, de la propia historia del autor. Se entiende que un autor no escribe una historia porque sí, nada más, ¿cierto? No porque quiera contar algo, nada más, ¿cierto? Hay algo que lo motiva,
algo que lo condicionó de alguna manera a transformarse en un autor. Y eso se plasma, ¿cierto?, en su obra, la intención, podríamos decir, la voluntad, la conciencia, etcétera. Su propia historia, su propio currículum. Y eso se traduce, ¿cierto?, en una obra literaria que también tiene su propio contexto, dependiendo, ¿cierto?, porque la vida del autor eh, se extiende, ¿cierto?, por el momento en el que nace hasta el momento en que fallece. Entonces, una determinada obra de ese autor, en una determinada época de su vida, también tiene su propio contexto, por así decirlo, si lo queremos ver así como más a granel. Y cuando se lee la obra, independiente, ¿cierto?, que sean los primeros lectores o lectores tardíos, ¿cierto?, después en el tiempo, cada uno de ellos, cada uno de esos lectores va a tener también su propio contexto de recepción. También va a estar viendo su propio momento histórico, va a tener cada lector, ¿cierto?, su propia historia personal, su propia preparación, una edad, un momento también en la línea de tiempo que le toca vivir, ¿cierto?, a esa persona en particular. No es lo mismo, yo les decía, que leer, por ejemplo, en el caso mío, que, para que entiendan la idea, que me obligaron un poco menos, ¿cierto? Cuando estaba chico a leer Quijote de la Mancha, por ejemplo. En la universidad lo tuve que leer por temas, digamos, de formación académica, ¿cierto? No obligado, sino ya un poco más entendiendo, siendo consciente, digamos, de que era importante hacerlo. Y hoy en día me puedo dar el lujo, ¿cierto?, de leer la misma obra, pero ya con otra preparación y con otra disposición también, ¿cierto? Ya entendiendo lo que significa la obra, valorándola desde el punto de vista ya más literario. Más adelante, si a lo mejor me pongo a escribir, no sé, una novela, por ejemplo, y quiero hacerla sobre algo parecido al Quijote, seguramente la voy a volver a leer, una cuarta lectura, ¿cierto? Le voy a hacer el libro en otro momento de mi vida y con otra disposición también al texto. Seguramente para sacar ideas, para sacar algunas nociones, ¿cierto? Para hacer alguna relación intertextual con algún personaje, etcétera. O sea, cada uno puede leer tantas veces sea necesario una obra literaria y cada una de esas lecturas va a ser diferente. Pasa, por ejemplo, con los niños. No sé si se han dado cuenta ustedes que ven los monos animados o las películas de monos, siempre las ven una y otra vez. Y como que cada vez que las ven diferentes. Y en un proceso de aprendizaje, ¿cierto?, que están viviendo ellos, eso es significativo porque también se van a ir percatando de cosas nuevas cada vez que van interiorizándose, ¿cierto?, con la película o con los monos animados que estén viendo, por ejemplo. Es como que entiendan, digamos, en lo concreto, que cada recepción de una obra en particular siempre va a ser diferente. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Y eso, si nosotros nos damos cuenta de eso, estamos frente, ¿cierto?, a una estrategia de comprensión lectora. Esa es la estrategia, darse cuenta de que hay un autor con una época, un libro que tiene una época dentro de la época del autor, ¿cierto?, también, y un lector, que somos nosotros, que también tenemos nuestra propia época, también tenemos nuestro propio contexto. ¿Ya? Si nos damos cuenta de eso, ya tenemos parte de la tarea de leer un libro hecha. Como en este caso. Profe, Eh, dígame, Dieguito, lo escucho fuerte y claro. por ejemplo, como en la historia de, por ejemplo, como la historia de Julieta, Macbeth, igual están representados en algún contexto o ambiente durante la época inspirado en el autor. Por supuesto, todas las obras, todas, cómics, películas, series animadas, libros, pinturas, todo lo que es arte en general tiende a tener esta característica de ser, estar circunscrita, digamos, a un contexto en particular. Específicamente nosotros estamos revisando la literatura porque se entiende que es nuestra, nuestra, nuestra fuerte, digamos, de intercambio cultural, pues, aquí en esta asignatura en particular. Pero yo también puedo extender el concepto de contexto de producción no solo a la literatura, sino también a todo lo que significa el arte en general. Y de hecho mismo, a propósito de eso mismo, esto que les quiero mostrar. Fíjense, es un corto momento, ¿cierto?, de concentración con respecto a lo que les quiero mostrar por exploración. Voy a pausar la, claro, Una obra ahí maldita. se entiende, digamos, que lo que tratan de decir los Mucho que la Simpsons es niña. justamente eso,
de acotar, ¿cierto? Esa suerte de maldición que hay en torno a la obra de Macbeth, ¿cierto? Pero no sé si hasta qué punto puede ser su superstición, hasta qué punto eso será cierto. Lo importante, digamos, que entendamos que el autor en particular, William Shakespeare, escribió esta obra en ciertas circunstancias, pues, en un contexto en particular. Para poder hacer Profe, ese también pasa acercamiento, lo otro. Dieguito, dígame, Perdone. diga. No, diga, lo escucho. También pasa lo mismo con la ópera, porque una vez hubo un caso que falleció, hubo un incendio en la ópera de Viena y también Ah, hubo una persona que se suicidó. Muchas cosas pasaron, que mucha gente se quedó sin empleo. sí, En sí, sí. verdad, Bueno, caso, coinciden, digamos, o no, podemos, digamos, a lo mejor hay una suerte de mala coincidencia. Yo no creo mucho en eso de la mala suerte en particular. Yo creo que más bien hay unas coincidencias desastrosas que lamentablemente por el tema de azar coinciden en tiempo y espacio particular. A lo mejor eso pasa, y la concentración es tal que la atención, digamos, está tan centrada en que esta obra tiene ese sesgo de maldito que cualquier cosa que suceda se la pueden atribuir, digamos, a esa maldición. Así que yo creo que está focalizada la atención en eso de la maldición. Pero bueno, supongamos que son solo coincidencias nada más. Vamos a hablar un poquito más de lo que significa entender esta obra en particular, más allá de la maldición. Eh, pero para poder hacer ese trabajo tenemos que acercarnos, aproximarnos, ¿cierto?, al autor, a su época en particular, ¿cierto? Entonces, ¿qué sabemos de William Shakespeare? Aparte de Macbeth, ¿cierto?, de lo que estamos hablando en este momento. Sabemos, ¿cierto?, que fue un actor, que fue un director de teatro, que trabajó, ¿cierto?, en, en teatro londinense, El Globo, si no me equivoco. Eh, en la época isabelina, se le llama así, ¿cierto?, a esa época en particular, el famoso teatro isabelino, el concepto, ¿cierto?, de teatro isabelino, donde se competía por presentar la mejor performance teatral, un teatro, ¿cierto?, que se empezó a popularizar también. Sabemos que Shakespeare escribió, entre otras obras, Romeo y Julieta, Hamlet, eh, Sueños de la noche de verano, etcétera, etcétera. Sabemos más o menos que también fue un poeta dentro de su experticia literaria. Y, eh, y podemos decir, a propósito de Macbeth, por el nombre, podemos tener una noción, digamos, de que se trata de una persona escocesa, pues la abreviatura Mac, ¿cierto? No me acuerdo específicamente qué significa, pero cada vez que se abrevia de esa manera, McDonald's, por ejemplo, no sé, ese Mac tiene como una, una intención histórica, ¿cierto? De ser o tender a ser escocesa, ¿cierto? De alguna manera la menciona. Entonces el apellido parece que pertenece a ese sector de Gran Bretaña. Con respecto a las referencias culturales, lo que decía Dieguito, ¿cierto? A propósito de esta idea de que esta obra está relacionada con un momento histórico de Shakespeare, pero básicamente también tiene que ver, por lo que hemos visto en el video, que hay una suerte como de maldición. Dentro de la obra se entiende, ¿cierto?, que se habla mucho de esto de magia, hay unas brujas como personajes, ¿cierto?, que inciden no sé si a favor, ¿cierto?, pero con respecto a la trama, inciden en la trama y que van condicionando, ¿cierto?, los acontecimientos. Eh, y aquí tenemos que reconocer también que esta obra pertenece a un ámbito clásico, porque es una obra que se viene dando con cierta carga histórica, a propósito de la época en la que se escribió. En su representación, generalmente las personas que la representan toman en serio, digamos, que tiene una intencionalidad también dramática diferente a las que son contemporáneas, por ejemplo, eh, por la forma en la que se habla, por la disposición escénica, por el vestuario, ¿cierto? Por el trabajo mismo de la actuación en sí, ¿cierto? De la dirección también. Entonces, hay un condicionamiento, podríamos decir, a lo clásico, a considerarla una obra clásica dentro del teatro que nosotros conocemos como tal.
Con respecto a eso, suponiendo que vamos a leer Macbeth, suponiendo que vamos a hacer esa lectura, y siguiendo lo que nosotros estamos viendo, ¿cierto? Que tiene que ver con los modelos de comprensión, les presento el modelo de lectura dirigida. ¿En qué consiste? Modelo que contempla diferentes etapas de lectura, en las cuales, ¿cierto?, se destina tiempo a, de alguna manera, socializar sobre el contenido de las lecturas y aclarar dudas. Dentro de esta dirección de lectura, ¿cierto?, o lectura dirigida, estas etapas no son incluyentes, así como que una tiene que ser después de la otra en el orden, digamos, pero sí es importante que se respete de alguna manera su abstracción, o sea, que se hagan estas etapas. Entre ellas, ¿cierto? Por eso quiero señalarles qué etapas son. En primera instancia, una de las primeras cositas que ustedes podrían hacer a propósito de contextualizar la lectura, saber, por ejemplo, si vamos a leer, no solo Macbeth, ahora que sea, por ejemplo, el libro que estamos leyendo ahora que se llama Aura, que es la siguiente comprensión lectora que tenemos que hacer, y podríamos centrarla también en ello, para que piensen, digamos, en cómo aplicar el modelo. Tendríamos que saber quién es el autor de Aura, primero. ¿Alguien sabe quién es el autor de Aura, por ejemplo? En el caso de Macbeth, ya sabemos que el autor es Shakespeare. Y en el caso de Aura, el libro que tenemos que leer a continuación, ¿alguien? ¿Alguna noción? ¿Chat? ¿Nones? Ya. Se entiende que el próximo control lector, Aura, es de un autor que se llama Carlos Fuentes. Ahora, si nosotros hacemos como, si seguimos la idea de las coordenadas, nombre del libro, nombre del autor, nos va a dar un modelo, o sea, un tipo, una obra en particular. No creo que haya, o que exista, ¿cierto? Otro Carlos Fuentes que haya escrito Aura. Difícil que suceda eso. Puede suceder, pero es difícil que pase, ¿cierto? Así como de repente se repiten nuestros nombres en algunas personas, puede que esos nombres también coincidan en creaciones similares, por ejemplo. Suerte de coincidencias, así como la mala suerte en Macbeth. Bueno, supongamos que hay un solo Carlos Fuentes y que hay una sola obra que ha escrito él que se llame Aura. Esta coincide, digamos, con este autor que es mexicano, ¿cierto? Que vivió prácticamente durante el siglo XX, contemporáneo prácticamente de nosotros también. Es una persona que está asidua a escribir obras que son de corte más bien realista mágico, fantástica, ¿cierto? Un poco de misterio, terror, también hay mucho en sus obras. Y ahora parece que está escrita en torno a ese tipo de estilo, a ese estilo en particular que caracterizó a Carlos Fuentes. Entonces, ya tenemos más o menos una idea de lo que es el contexto. En Macbeth también sabemos, ¿cierto?, de alguna manera quién es Shakespeare, su nombre, ¿cierto?, antecede sus obras. Eh, Sabemos que preferentemente él escribió tragedias, por ejemplo. Entonces, podríamos decir Macbeth, o podríamos prepararnos, ¿cierto?, a que Macbeth sea una tragedia. Aparentemente lo es. El sentido trágico, a propósito de esta idea de tragedia, el sentido trágico de las obras también es trascendente en Shakespeare, ¿cierto? Las tragedias son impactantes en su hábito, ¿cierto?, de escritura. No son tragedias simplemente porque muere gente, sino por cómo muere la gente, que es lo que nos llama, ¿cierto?, también a reflexión a nosotros. Entonces ya tenemos como una suerte de preparación contextual, pero podríamos agregar algo para que nos motive a leer. Una motivación puede ser simplemente por el hecho mismo de por qué estoy leyendo la obra. Eh, Conocer ya es una motivación, conocer una obra en particular que no le he leído, por ejemplo, también es una motivación. Y otra podría ser, por ejemplo, aproximarnos a la temática. A lo mejor ver algo, que alguien me lo mencione, que me lo recomiende. A lo mejor vi un tráiler de la película que está basada en la obra. A lo mejor también puede llevar a querer leer el libro, ¿cierto? A veces, y no es lo habitual que suceda,
que uno ve una película y diga, que sea el receptor que uno vea la película y diga, o esta, y dice, basada en la novela de, o basada en la obra de, ¿cachai? Entonces uno diga, wow, entonces significa que la obra puede ser mucho más interesante y a que alguien haga el trabajo al receptor, vea la película y después lea el libro. Puede suceder, a lo mejor es también una forma de motivar, o que se mencione, por ejemplo, a mí me ha pasado que de repente escuchando música, de repente se menciona algo, una palabra, por ejemplo, un nombre, por ejemplo, o que se haga como una mención a la historia de Profe, alguien, por ejemplo, y eso pueda llevarme a leer el libro también, no sé, como motivación. Dígame, me escucho. por ejemplo, que yo que estuve en el colegio anterior también me pasaron una materia llamada cuentos originales. ¿Ya? Cuentos originales que trataban la historia de cuentos infantiles, pero tenían una versión más mala, más macabra. Como por ejemplo, la historia por ejemplo, como los Hansel y Gretel que acabaron muriendo por la bruja, quemados, como Claro, o los cuentos sea, originales. sí, po, sí, sí, sí. Se supone que también ir a la versión prima, ¿cierto? Pasa eso, po, que nos encontramos con una versión totalmente... De hecho, los autores muchas veces también han modificado sus obras a lo largo de su vida. Las revisiones, ¿cierto? Las reediciones de tales. En este caso, lo que pasó con los cuentos clásicos, lo que tú estás mencionando, tiene que ver también con cómo va cambiando el contexto de recepción, específicamente, ¿cierto? En la época en la que se contaban las historias clásicas, originalmente, los niños tenían que tener un impacto con respecto a lo que se estaba tratando de enseñar en esos cuentos. Pues, o sea, se enseñaba prácticamente que había gente muy mala, digamos, más allá de lo que podían hacer esas personas malas, o que podían practicar. Entonces, prevenían un poco a los niños con respecto a encontrarse con ese tipo de personas. Así el lobo feroz, así la bruja, de Hansel y Gretel, así, ¿cierto? El Barba Azul, por ejemplo, otro cuento también clásico, que son, y que tienen finales bastante macabros en relación a lo que nosotros hemos leído como más aproximado a nuestra época, a nuestro contexto. Entonces, claro, hay que también entender eso desde no solo el contexto de la producción, sino también en el momento en el que nosotros lo estamos leyendo. También, o sea, hay que estar preparado en ese sentido. Luego, incita aquí a una lectura colectiva y una reflexión inicial, que tiene que ver también con una predisposición a, a- a- a leer la obra. La lectura colectiva puede ser, por ejemplo, en el ejercicio de un curso en particular, ¿cierto? Una lectura que se pueda compartir con alguien más. De hecho, hay círculos lectores que también vamos a ver más adelante, ¿cierto? Como estrategia de comprensión lectora, donde se comparte, todos leemos el mismo libro y hacemos literalmente un círculo y vamos comentando la obra, ¿cierto? También es un buen ejercicio de comprensión lectora. Eso involucra, obviamente, el compromiso de cada uno de los participantes a leer la obra y a tener que aportar algo al círculo lector, algo desde su perspectiva, ¿cierto? Y eso es importante ir tomando nota, ir registrando, ¿cierto? Alguna noción con respecto a lo que voy leyendo y cómo va pasando, ¿cierto? Esa lectura a través de mi percepción. Eh, por eso es importante también hacer aparte de la motivación, tener una idea de lo que podría decirse en la obra. Luego viene la lectura individual, que esa puede ser eh, un par de veces, ¿cierto? Una vez ya suficiente, pero a veces hay que releer la obra para poder captarla mejor. Específicamente, un análisis y valoración final, que es lo que se hace posteriormente a la lectura de lo que uno está leyendo, lo que sea, valga la redundancia. Y aquí, por ejemplo, parte de la motivación podría ser lo que le estaba diciendo, ver, por ejemplo, un tráiler que esté basado en la película. Eso nos podría dar una idea a propósito de lo que se trata el libro, en este caso, eh, tanto como de lo que se trata la película, ¿se entiende? Entonces, si uno investiga, yo, por ejemplo, no sé, pues el profe me dio a leer Macbeth. Entonces, busco, pues, o sea, hay una película de Macbeth, hay menciones que se hagan de Macbeth en la cultura, por ejemplo, lo googleo, o derechamente investigo, ¿cierto? Al autor, porque
¿Qué hizo Shakespeare a propósito? ¿Por qué escribió Macbeth? Porque decía Diego, ¿cierto? Que a propósito de su experiencia personal, de haber perdido un hijo, puede haber incidido en esta obra. A lo mejor hay otra intención a propósito de esta teoría de la conspiración sobre Shakespeare a propósito. No sé. Veamos el tráiler para ver qué nos pasa. Ay, perdón. Tengo que hacer la pausa para que no me vaya a saltar el copyright. Se dan cuenta de lo que versa este tráiler, ¿cierto? Entendemos que la obra está ambientada en una época pre-vida de Shakespeare, o sea, no es contemporánea la obra, ¿cierto? A su momento histórico, sino a un momento previo. De hecho, ambientada en la Escocia del siglo XIII, dice esta revisión contextual. Aborda inevitablemente, dice, la mutación de la personalidad de un hombre, en este caso Macbeth, que ha sucumbido, ¿cierto?, al plato de la ambición y el poder. Parece que de eso se trata, ¿no? Hay traición, ahí vemos, ¿cierto? Él dice, el personaje Macbeth, interpretado por Fassbender en el trailer, dice que su mente está llena de escorpiones. Imagínense lo que significa eso. Venenoso y como urdiendo tramas para poder ser lo más poderoso posible y no ser derrocado, pues la idea, ¿cierto? Se trata entonces de una de las obras más populares de este dramaturgo inglés, Shakespeare, en su escritura, ¿cierto? Inspirada a propósito de un personaje histórico, Macbeth, ¿cierto? Monarca de Escocia, cuyo agitado reinado se prolongó desde el año 1040 al 1057, 17 años de gobierno, es como una dictadura. Yo estaba pensando en eso. Ok, y ahí tenemos, ¿cierto?, nuestra contextualización. Es un trabajo bastante somero, por supuesto, puede ser un poco más profundo. Podemos hablar y buscar, ¿cierto?, quién fue Macbeth de Escocia, si hay algún antecedente histórico de él, más allá de lo que se rememora, ¿cierto?, en esta obra. Luego, preguntarnos, a propósito de motivación y a propósito de reflexión previa a la lectura, preguntarnos por qué vamos a leer esta obra, o sea, qué podríamos nosotros esperar o sacar en claro o de qué manera esta obra nos podría enriquecer a nosotros, ¿cierto? Luego, tratándose de una obra dramática, ¿cierto? Se podría hacer una lectura dramatizada y uno jugar en su mente, ¿cierto? A darle voces a los personajes, más allá de la locura que podría hacer eso, digamos, si alguien lo escucha, si alguien más te escucha. También podría ponerse en práctica, por ejemplo, en una sala de clases, por ejemplo, y compartir el libreto, el texto dramático y hacer un ejercicio, ¿cierto?, de lectura dramatizada. Eso podría enriquecer también nuestra percepción de la obra misma. Puede ser colectiva, como les decía, o también puede ser individual, dependiendo del tiempo y de la disposición que uno pueda tener. Pero es un buen ejercicio hacer lectura dramatizada, por ejemplo. Y luego una lectura individual que requiere, ¿cierto?, también de una lectura focalizada, es decir, revisar, por ejemplo, el texto, palabras que no queden comprendidas, destacar, ¿cierto?, aquellos pasajes que puedan ser como mayormente significativos, nombrar cosas pues, a propósito del mismo ejercicio, ir reconociendo momentos, ¿cierto?, etcétera. O sea, tener una lectura ya centrada en el texto en sí, una lectura focalizada. Y luego, posteriormente, ¿cierto? También parte del ejercicio de comprensión lectora, o sea, se pregona, ¿cierto?, esta idea de que la obra se analice más allá de lo que significa, el impacto que pueda generar, ¿cierto?, la crítica que se ha hecho también, bueno, podemos ir reconociendo, ¿cierto?, que hay críticas, esta misma obra, la película, digo, también ha tenido ciertos premios, más allá de la interpretación y de la realización propiamente tal, ¿cierto? La historia, ya de por sí, hacer Macbeth, se entiende, ¿cierto?, que no es como hacer, no sé, una novela, una teleserie chilena, por ejemplo. O sea, son, son cosas totalmente diferentes en el peso dramático, ¿se entiende? Entonces, va a haber mucha más atención en la realización de esta obra propiamente tal, porque la vara dramática, ¿cierto? Ya está bastante alta. Entonces, la interpretación tiene que estar a esa altura, ¿se entiende? Entonces, ahí también podemos recoger la crítica, valorar eso, etcétera, etcétera. La misma lectura, ¿cierto?, nos va a dar una apreciación de la obra como tal, preguntándonos a nosotros mismos qué nos pareció el texto, por qué lo encontramos bueno, por qué lo encontramos malo, en qué cayó, en qué no cayó, qué faltó, qué no le faltó.
si hay una visión de mundo, ¿cierto? Que se presente a través de los personajes, por ejemplo. ¿Qué visión es esa? ¿Comparto yo esa visión? A propósito de la idea de cancelar, ¿cierto? Que también está muy de moda, o censurar, o funar, como le dicen, ¿cierto? También. Entendemos que las visiones de mundo son y corresponden a contextos en particular. Entonces, podemos establecer una diferencia con respecto a eso, pero no funarlo, no cancelarlo. ¿Qué fue lo que te pareció más interesante de la obra a propósito de elementos que puedan ser relevantes, que incluso podría tomar como ejemplo de vida, si es que fuera una obra, digamos, ejemplar? Esta quizás no, porque obviamente habla de ambición y cómo esa ambición también corrompe, ¿cierto?, el alma de una persona, etcétera, ¿cierto? Y a propósito de eso, también quería destacar, y antes de terminar, porque nos quedan unos minutillos, quiero destacarles a ustedes por ser lectores ejemplares. Muchos de ustedes, ¿cierto?, han tenido unas respuestas bastante buenas, y eso significa que sus niveles de comprensión lectora están altos. Ahora, en comparación con, yo voy a mencionar a algunos, pero hay varios, ¿cierto?, que han tenido respuestas bastante buenas, y otros, y también quiero destacar a aquellos que han tenido un desempeño más o menos malo, sin nombres, hay los nombres de los buenos y no los malos, para que se sientan también halagados en ese sentido, ¿ya? Para ir terminando, digamos. Por ejemplo, frente a la pregunta, esta pregunta apareció en la prueba de retroalimentación, ¿cierto? A propósito del texto que es el retrato de Dorian Gray, preguntábamos por qué la autora utiliza la figura de la pintura, por ejemplo. Varios respondieron bastante bien, pero destaco esta respuesta en particular sobre esa obra de Emilia. Dice, porque ella se fijó, ¿cierto?, en el hecho de que en la época en la que está más o menos construida la historia, no habían fotografía, no existía la fotografía. Entonces, es una forma, digamos, de hacer arte o de retratar un momento, de tener el tiempo, dice ella, y que es muy importante lo que dice, también era a través de la pintura, por ejemplo. Eh, Bien inteligente la respuesta, por supuesto. Evidenciando elementos que no estaban tan evidentes en el texto. Con respecto a la característica de la época, por ejemplo, la misma Emilia responde a propósito y entendiendo que hay un contexto, ¿cierto? La obra se da en un contexto, entonces ella entiende y puede responder esto, o sea, puede entender, digamos, lo que significa también eh, la época. También Josefa, ¿cierto?, destaca elementos que tienen que ver justamente con esa época en particular. Ella habla de que los retratos, ¿cierto?, las pinturas en sí son infravaloradas ahora, ¿cierto? Pero en la época eran como muy importantes entender y acceder. Obviamente no todos podían hacerlo, por supuesto. Entonces, está hablando incluso del concepto de arte moderno, que también se menciona en el pasaje que salió en la prueba, por ejemplo. Detalle. Todo esto merece estrellitas de aprobación y el símbolo, ¿cierto?, de lo bueno. Aprobado. Otra pregunta que también se hizo en esa prueba fue a propósito de una comparativa entre este fragmento de obra del retrato de Dorian Gray y una canción que es triste que se llama Por siempre joven. Yo la encuentro muy triste, es muy pesimista, digamos. En relación, ¿cierto?, en qué se parecen. Byron, por ejemplo, responde que la relación entre estos dos textos obviamente obedece al concepto de juventud, entendiendo, ¿cierto?, y él hace alcance con respecto a la idea de juventud en la canción, que es como clave. De hecho, el párrafo 6 o sea, perdón, la estrofa 6 de la canción es clave en ese sentido, y él lo destaca justo, dan el clavo con respecto a eso. Decir que la juventud es como un diamante bajo el sol, que es una metáfora una comparación bastante impactante, ¿cierto? Los diamantes, porque los diamantes dicen que son para siempre, pero sin embargo, aparentemente la juventud no lo es. Entonces, hay una contraposición. Interesante lo que hace Byron en su respuesta. Nicole Pizarro también aporta otro tanto a propósito de la vida como un corto viaje, destacando eso, ¿cierto? De la idea de que lo que trata cada uno de los textos y haciendo comillas, sacando textualmente, ¿cierto?,
de uno y otro para poder ejemplificar su respuesta. Muy bien ahí los dos. Un buen nivel de comprensión lectora. Hasta ahora ahí destacadísimo. Así que también ha aprobado. Con respecto a Dorian Gray, por siempre joven, diferencias que se pueden encontrar. Y sobre el video, que había un video de la evolución, ¿cierto? También. Bueno, con respecto a lo primero, destaco a Vicente a propósito, entre otros tantos que también respondieron bastante bien, pero él se va por lo que aparentemente es obvio, pero que no todos se dieron cuenta, que es la forma discursiva de uno y otro, obvio, ¿cierto? Pero también en el hecho de que hay una idea de desesperación en uno y el otro, ¿cierto? Como de aceptación. Entonces ahí muy importante, digamos, la percepción que él tiene con respecto a leer más allá de lo que se lee, ¿cierto? En un texto. Muy bien, Vicente. Camila Lorca, ¿cierto? A propósito de lo que se presentaba como tema de discusión, esta pregunta muy compleja para algunos, otros tantos la resolvieron bastante bien. Como tema discursivo, se supone que el video que mostraba, ¿cierto? Las distintas evoluciones o las distintas teorías de la evolución, perdón, distintos focos. Entonces, básicamente lo que hacía era una exposición. Entonces, Camila da con el claro diciendo, ¿cierto?, que hay una presentación de las teorías sobre la evolución, los argumentos de cada una de esas teorías a propósito, entendiendo que es un texto expositivo. Así que los dos también súper bien, muy bien aprobado. Y así pues, con respecto a la prueba del extranjero, también quiero destacar algunas respuestas de ustedes, específicamente la que tiene que ver con definir el rol de un personaje. En el caso, María Cardona, ¿cierto? Ahí Diego González, ¿cierto? Corto y preciso. María cumple el rol de acercar a Marceau a su rol humano. O sea, es la que nos da esa idea de que este Marceau ama, que no es tan frío, ¿cierto? Aunque sea lo físico, pero es que lo físico está muy cercano también a lo emocional. O sea, uno no puede simplemente desprender lo físico, ¿cierto? En este caso, a propósito de la sexualidad entre ellos, ¿cierto? Estos dos personajes. Hay alguna intención también amatoria, ¿cierto? Al respecto. Y eso es lo que destaca Diego muy bien, su ojo crítico ahí. En el parafraseo, que también es súper importante como técnica de comprensión lectora. Fernanda nos hace un parafraseo bien escueto, pero bien completo, ¿cierto? Al mismo tiempo, de lo que sucede en el incidente de Marceau, centrándose en el hecho, dando por asumido, ¿cierto?, que ya hay un conato previo, ¿cierto? Entonces ella se centra, respondiendo específicamente a lo que yo estoy preguntando con respecto a parafrasar el incidente, y no más que eso. Luciano, o sea, perdón, Vicente Luciano, también hace lo suyo, ¿cierto? Propio, ahí, a propósito. Bien los dos, súper bien destacado, los tres en general, ¿cierto? En esta pasada. Así que ha aprobado. Excelente, chicos. Y aquí, en relación, ¿cierto?, a las consecuencias que traen estos hechos, obviamente aquí yo tengo que destacar también que a veces sucede que hay un poquito de esmero, no mucho esmero, ¿cierto? Yo tengo que decir esto no está bien. A veces sucede que hay copias textuales, como esta, ¿cierto? Copias tal cual, dos personas que no voy a mencionar, que se copiaron tal cual. Incluso la única diferencia, si se dan cuenta, yo me doy cuenta, yo leo así como fotos, ¿cierto? Es como un fotorradar. Aquí la única diferencia es la coma, si se dan cuenta. Está con espacio aquí y aquí sin espacio. Pero es exactamente lo mismo. Así que no hagan eso. Por ejemplo. Aquí un buen ejemplo, como una persona también, específicamente María Inostroza, eh, destaca, ¿cierto?, porque esta obra se puede considerar existencialista, atendiendo, ¿cierto?, qué significa el existencialismo a sus anchas ahí, en su respuesta. Muy bien, aprobado. No así, ¿cierto?, estos compañeros que hicieron, alguien hizo el esfuerzo y el otro se olvidaron de ese esfuerzo. Incluso uno más que otro, uno copió tal cual y el otro intentó hacer como un ejercicio así como de, voy a resumirlo para proyectar una idea como un poco diferente, pero en realidad es básicamente lo mismo también. De hecho, es como
cortar y pegar algo de aquí del texto. No hacer el esfuerzo también es un poco, no hacer la comprensión lectora, pues chiquillos, vean los resultados, si se sienten aludidos, vean sus resultados también, si eso se ve en reflejado en su nota. Así que cuidado con eso, no repetir, no copiar. Ojo crítico ahí también con respecto a eso. Por lo tanto, dentro del epílogo, quiero felicitar el esfuerzo que hacen para ser mejores en general, ¿cierto? Muy bien, siempre el vaso medio lleno. Seguir mejorando, los que ahí se sintieron aludidos con la respuesta, sentirse también llamados a mejorar, a cambiar esa actitud, ¿ya? No, no es bueno copiarse del todo. Aprendizaje de hoy, bueno, entendimos, ¿cierto?, que también hay otros modelos de comprensión lectora, no se trata solamente de sentarse a abrir un libro y pasar los ojos por sobre las letras, sino que también hay que hacer un ejercicio un poco más complejo de análisis, ¿cierto?, que involucra muchos otros aspectos que están también contenidos en una obra literaria en particular. Eso se integra, ¿cierto?, en su proceso de lectura, en su proceso, ¿cierto?, de aprendizaje. Las notas están en Webclass por si acaso, para que las vean, ¿ya? Están ahí, están ya asignadas a cada columna, en el encabezado, ¿cierto?, de cada columna sale la fecha, sale el objetivo, ¿cierto?, que yo estoy evaluando, el nombre de la prueba en particular. Cualquier duda, cualquier problema que tengan, ¿cierto?, si no están conformes con su nota, lo podemos conversar para Profe, ver alguna mejoría. Dígame, algún por plan de mejora. ejemplo, las notas están agregadas al grupo, al webclass de los papas. Se supone que el webclass de los papás, el webclass de ustedes es la misma cuenta, pues, es que tienen dos formas de acceso nada más. Así que se supone que los papás tienen la posibilidad de visualizar sus notas también. Así que, bueno, lamentable para algunos y afortunado para otros que tuvieron buenos resultados ahí. Chicos, con eso me despido porque estoy súper, súper pasado y tengo una clase también ahora a propósito de... Ahí tienen que, Sebastián, trata de hablar con tu profe jefe para ver qué onda, por qué te pasa eso, ¿ya? Se supone que están visualizadas o tienen que estar visualizadas todas las notas. A esta altura ya nosotros ya tenemos dos. Lo que no he puesto todavía como nota son, porque son acumulativas, son las notas de las tareas de Classroom, ¿ya? Pero van a ir recibiendo correo electrónico con esos resultados. Chicos, cuídense harto, se les quiere harto también, que tengan una excelente semana. Eso, pulento. Chao, profe. Igual, profe, cuídese. Chao, profe. Buena clase, me quedó todo claro. De pana. Bien. Bacán, Cuídese, está bien. profe. Chau, chau.